primero quiero agradecerte por este desayuno. Es la primera vez que vamos a hablar con alguien que se dedica a lo que te dedicas vos y está buenísimo porque yo siempre digo, cada vez que charlo con los colegas, que el diseño no solamente es hacer cosas lindas, el diseño es comunicación Claro. y el lenguaje es una parte tan importante como la parte visual, como la Mm. parte estética. Entonces, nada, contanos un poco, como para hacer una introducción, exactamente qué haces y todo eso, así también te vamos conociendo. Bueno, yo te agradezco a ti que me hayas invitado a este desayuno merienda para mí. Y bueno, les cuento un poquito. Yo soy copywriter. El copywriting es básicamente la utilización de técnicas persuasivas en textos. Sobre todo se da en textos para web, en textos para redes sociales. O sea, el mundo online ahora mismo lo ha puesto bastante de moda y lo ha hecho como algo muy necesario. Entonces, de lo que se trata, sobre todo cuando hablamos de copywriting web, es de no crear solo, con lo que estabas diciendo tú, no crear solo diseños bonitos, Ujú. sino aunar, porque además el diseño web y el copy tienen siempre que andar muy unidos. Se trata de aunar, es decir, conseguir que el diseño lo que haga es construir o facilitar que un texto persuasivo sea más fácil de leer y sea más atractivo para leer. Pero el texto siempre tiene que estar ahí, no podemos solo crear una página en la que hablemos de lo que sea. Pues, por ejemplo, si somos diseñadores web y estamos promocionando nuestro trabajo, tendremos que comunicar nuestra propuesta de valor, tendremos que hablarle al cliente que nosotros hemos establecido como el ideal, tendremos que contarle por qué somos nosotros la mejor opción, cuál es el problema que le estamos solucionando. Entonces, todo esto lo vamos a contar con palabras y además tenemos que saber elegir las palabras muy bien para intentar llevarlos a ese viaje que nosotros queremos, ¿no? Para intentar llevarlos a ese botón de contratar de manera persuasiva y no manipulando, que hay gente que lo confunde y no tiene nada que ver cuando hablamos de estos dos conceptos. ¿Y cuál Es es la un poquito diferencia resumen. entre persuadir? La manipulación es siempre negativo. La manipulación implica un beneficio para mí y un perjuicio para ti. ¿Sabes? Para ti siempre va a haber una consecuencia negativa. La persuasión trata siempre de que las dos personas salgan beneficiadas. Es decir, hay una necesidad que tú tienes, que tú ya tienes. El copywriting no pretende crear una necesidad, sino que tú ya tienes esa necesidad. Y yo con el servicio que tengo trato de crear unos textos en donde tú te sientas identificado y comprendas que yo realmente tengo esa solución que te va a beneficiar a ti. Entonces siempre es un tema mutuo, un feedback ahí, en plan que Claro, los dos sí, salimos sí, sí, ganar, beneficiados. ganar, como le dicen, ¿no? Es algo que Win-win, exacto. Sí, salen sí. beneficiados. No, me encanta. Y, por ejemplo, ya como para entrar un poco en el tema, ¿no? ¿Qué, qué considerás vos, según tu experiencia y tus conocimientos, que tiene que tener un texto? Sea para, bueno, obviamente supongo que depende de dónde esté, es distinto la forma de comunicar y los objetivos, pero digamos, ¿qué básicamente tendría que tener un texto para que sea exitoso y vendedor? Digamos, ¿qué partes no tendríamos que... El texto lo que tiene que tener es hablarle al cliente. Hay algo que hacemos mucho y nos pasa mucho en este sector al que yo me dirijo, pero yo me especializo en escribir para diseñadores gráficos y web, escribo sus páginas. Entonces, algo que nos ocurre mucho en muchos sectores, pero en este nos pasa mucho, es hablar, creamos nuestras páginas web cuando nos promocionamos hablando y nuestras cosas en redes sociales y demás, ¿no? Hablamos de nosotros todo el rato, nos hablamos, como se dice aquí, hacia el cuello de nuestra propia camisa. No pensamos en la persona que nos está leyendo. Entonces, siempre nos tenemos que meter en la mente de ese cliente que nosotros hemos definido como ideal. No podemos hablar, una cosa que pasa muchísimo, sobre todo en diseño web, es hablar con un lenguaje técnico cuando muy rara vez un diseñador web, su cliente ideal va a ser otro diseñador. Lo habitual pues, es que sea diseñador web para coaches o para redactores o para otro tipo de público que no conoce ese lenguaje. Entonces, Claro. suele ocurrir mucho y ocurre mucho, por ejemplo, en Instagram, que hablamos de forma demasiado técnica y somos incapaces de comunicar lo que queremos porque no estamos pensando en quién nos lee. Entonces, más allá de estructura y de partes dentro de un texto, lo que tiene que tener un texto es haber pensado en quién nos va a leer o quién queremos que nos lea y a partir de ahí ya construimos lo que queremos decir. Claro, tal cual, tenemos que tener como digamos, el paso número uno para cualquier pieza
que vayamos a crear, sea de diseño gráfico, Sí, diseño total. web, para redes sociales, lo que sea, siempre definir cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, Ujú, o sea, qué es lo que queremos lograr con esto que estamos creando y para quién, digamos, quién lo va a estar claro. leyendo. Porque es verdad lo que decís vos, es un error que tenemos los diseñadores en general, que es eso, hablamos de nosotros, de lo que hacemos y con un lenguaje que lo sabemos nosotros, como si estuviéramos hablando para otros. Exacto, Y, y, exacto, sí. y no es así. Y esto también, calculo, mira, el otro día estábamos charlando, ¿con quién era que charlábamos? No sé si fue ayer, con Nacho. Bueno, no importa, yo se me pierde a veces con los desayunos, me Claro, mezclo con con quién tanto. hablé de cada tema. Pero, oye, estábamos charlando de esto también, esto mismo que estás contando vos, en un currículum, ¿no? Por ejemplo, una hoja de vida o Exacto. currículum a la hora de buscar trabajo que, nada, que la persona que lo recibe no es un colega, generalmente, sino es una persona que quizás está en recursos humanos. Entonces, Ujú, tenemos que entender quién es la persona que lo va a recibir, claro, ¿no? total. Se aplica igual. Exactamente. Sí, es que al final, pero eso nos pasa, ocurre mucho, yo sobre todo como conozco este sector mucho porque trabajo con él, pero es verdad que es un problema que tenemos todos. No pensamos eso. ¿Para quién va este documento X? Que da igual porque sirve para todo que yo estoy escribiendo. No puede ir para mí. Mira, justo yo hoy hablaba, ayer tenía una sesión gratuita con un posible cliente, un arquitecto que quería trabajar el blog. Y entonces, porque yo además escribo también contenido, ¿no? También trabajo el marketing de contenido. Y él me decía pero claro, su objetivo es captar a clientes como nosotros que queremos construir una casa, o sea, que no tenemos ni idea de arquitectura. Y él me decía, pero yo no comprendo cómo tú vas a escribir sobre, y me dijo una cosa técnica extraña, ¿no? Digo, pero ¿por qué voy a escribir sobre esta cosa técnica extraña si tu cliente no tiene ni idea de qué es esto? Ni le interesa en absoluto, ni lo va a buscar en Google porque no sabe qué es. Entonces siempre tendemos a pensar en como profesional que somos, queremos como casi demostrar que tenemos mucho vocabulario. No, no, no. Tenemos que pensar en aquella persona que nos está leyendo. Al final esa es la única manera de conectar, aparte de otros truquillos, pero la principal siempre va a ser esa. Claro, y aparte si vos le hablas al cliente desde un lenguaje que no entiende, como no lo entiende, sigue de largo, No, digamos. ¿No? Al final es evidentemente. como decís vos, en buscar de qué se trata. O, Evidentemente, y va a ocurrir una cosa que nos pasa mucho en el sector creativo, porque yo me considero dentro de este sector también, que va a ser entonces cómo va a decidir el cliente, la persona con la que va a trabajar ese servicio, quién va a contratar, pues al final lo va a decidir por precio, porque si nosotros no somos capaces de transmitir aquello que realmente vamos a solucionarle, no somos capaces de conectar, pues la única manera que va a tener de decidir es por precio. Y ya creo que sabemos todos que trabajar por precio no es rentable en absoluto, en ningún sector, pero mucho menos en el sector creativo que lleva mucho curro detrás. seguro. Mira, acá hay una pregunta, me encanta, invito de hecho a toda la gente que nos está escuchando, que siempre se van sumando a medida que va concurriendo la charla. Pero mira, Ariel Palacio nos dice, ¿cómo se busca un profesional como Sara, como periodista, como marketing, como, digamos, como Es copywriter. O sea, copyright? el término correcto es copywriter. O sea, puedes poner en Google copywriter y pues te saldrá un listado o si estás buscando algo en concreto me puedes mandar un privado si quieres que podamos hablar o te recomiendo a alguien porque a lo mejor estás en un sector X que yo te pueda recomendar a otra persona. Pero el término que tú necesitas buscar para esto que estamos hablando es copywriter. Se llama Copywriter. tal cual. De hecho, vos trabajás de manera remota, ¿no? Me imagino, puedes trabajar en cualquier Exactamente, parte sí, 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 sí. del Sí, yo mundo, trabajo tranquilo. desde casa, además no, es que no tengo además nadie, yo estoy en las Islas Canarias, que todavía es un Qué bichito lindo. dentro de España, o sea, yo no tengo a nadie, no, ninguno de mis clientes son de la zona, o sea, son todos de península y demás, o sea, que sí, sí, claro, hoy en día trabajar de manera remota te da mucha, mucha posibilidad, claro. Obvio, sí, bueno, más con esto que está pasando en el mundo, digamos, Sí, de la total, cuarentena y de la pandemia del coronavirus, que nadie sí. todo, se está potenciando muchísimo esto. Ariel, si querés, obviamente acá arriba está el Instagram de Sara, que es saralodos.copywriter, ¿es, no? Barra baja, Guión bajo, como le copyright, decimos acá en o Argentina, eso, que guión bajo. acá le decimos guión bajo, Mm. copywriter. Pero fíjate acá que la tenés, si no en las historias que yo subí anteriores está etiquetada Sara, así que la puedes encontrar y consultarle a ella para cualquier servicio de copywriting que Vale. necesites. Sara, vos sabés que hay algo que también charlamos mucho acá en la red de diseñadores y que a la gente digamos, es un tema que interesa porque es lo más difícil, creo,
en los creativos que trabajamos independientes y sobre todo los que recién están empezando, que tengo mucho público, digamos, de diseñadores nuevos que recién se reciben o que están arrancando, que el problema más grande o la duda más grande es cuando llega la hora de pasar un presupuesto, de cómo cotizar, de Claro. cómo presupuestar y de cómo ponerle valor al trabajo que nosotros estamos haciendo. Y creo que desde la comunicación es una forma muy buena como para hacerlo. ¿Cuáles son tus consejos o qué nos recomendás? Pues mira, te lo voy a dar todo, pero justo voy a crear un contenido, lo tengo ahí en el horno, en mi blog, porque además publico este tipo de preguntas, o sea, las publico constantemente, publico una vez a la semana, y Sí. cuando lo publique, estén atentos porque tengo justo un artículo sobre cómo escribir presupuestos persuasivos, porque la forma de presentarlo y escribirlo también tiene todo que ver, pero te lo cuento. Bueno, No podemos, perdóname, dime. cuando lo hagas, mándamelo y yo o sea, no mándamelo, Ah, etiquetame o sí, algo y yo lo vale, comparto, perfecto. así la gente puede ir y verlo en tu Perfecto, porque ya los contenidos de este mes, yo siempre los preparo un mes antes y lo tengo justamente eso, porque es algo que también me comentan en plan, oye, ¿cómo hago para pasar un presupuesto? Porque es verdad que nadie te enseña a este tipo de cosas y el copywriting sirve, normalmente como te digo, se utiliza mucho para redes sociales y web, pero sirve para cualquier para todo. soporte donde haya texto, claro. O sea, realmente lo que no podemos hacer es pasar un presupuesto eh, que sea tal cual el precio. O sea, nosotros tenemos que pensar siempre que nuestro precio es o bien secundario o es una consecuencia de aquel trabajo y aquel valor que estamos aportando. Primero no podemos llamarle precio, tenemos que llamarle inversión. Parece una tontería, pero el escoger palabras tiene mucha importancia cuando la persona percibe esto y lo lee y lo percibe de una manera distinta. Entonces, cuando nosotros no le decimos precio, sino le decimos inversión, cambia el tema, porque es una inversión realmente. Un diseño gráfico, cuando hablamos de un branding, es una inversión que está haciendo el emprendedor en concreto para su negocio. Entonces, eso es lo primero. No podemos mandar primero lo de precio, no, inversión sí, y no podemos enviar una hoja con un precio. Eso prohibidísimo. Tenemos que enviar tenemos que enviar un documento bastante currado, ¿vale? Tenemos que currarnos esto, ¿vale? Del tema de los presupuestos, que a veces queremos hacerlo rápido, pero no, porque al final estamos luchando por conseguir un proyecto que en teoría nos interesa, nos apetece coger. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un listado o presentarlo de alguna manera más chula de problemas que hayamos localizado en el cliente, pues por ejemplo, si vamos a trabajar su branding, en su branding momento, o sea, el branding que tiene hoy por hoy, cuáles son los problemas que localizamos. ¿Vale? Vamos a hacer una especie de mini auditoría en donde digamos, oye, estos son los problemas que tiene tu marca hoy en día relacionados con el branding. Esa va a ser nuestra primera parte del presupuesto. Lo siguiente que vamos a tratar son las ventajas que tiene ese cliente también. Oye, pues mira, tú resulta que tienes, como ventajas hemos localizado que tienes experiencia, que tienes X, ¿no? Lo que tenga, como hayamos localizado en esta pequeña auditoría que le hacemos, problemas y ventajas. Y luego otra cosa interesante que vamos a poner también son los objetivos que vamos a atacar con este proyecto. Es decir, que nosotros no vamos a entregar un branding y este es tu logo, no, nosotros vamos a entregar una identidad de marca, una identidad visual, que lo que va a conseguir es conectar con el cliente ideal, transmitir nuestra filosofía pues de trabajo o X, ¿no? Todo aquello que el emprendedor necesita que su branding o cualquier que sea nuestro servicio transmita. Es decir, que el cliente cuando vea ese presupuesto diga, oye, todo esto es lo que voy a recibir realmente, no voy a recibir un branding, voy a recibir todo esto, todos estos objetivos, todo esto es lo que yo voy a recibir. Y luego ya, después de todo esto, presentamos la inversión. Y después de la inversión, presentamos un calendario, porque una de las cosas que pasa a los clientes de diseñadores es que no comprenden, lógico, no comprenden cuál es el proceso de trabajo. Y dentro del proceso de trabajo de un profesional del diseño hay muchísimo trabajo estratégico detrás y eso es un valor añadido. Entonces, es muy interesante, dime, No, no, porque te... seguro, estoy afirmando obviamente todo lo que decís y además lo que siempre digo yo también es que el trabajo del diseñador no termina cuando vos le entregás el archivo al cliente con su logo, su marca, su desarrollo de marca o lo que fuera, sino ahí comienza y tenemos que hacerle entender al cliente que a partir de nuestro trabajo ellos van a empezar a ganar cosas, no sé, plata, Claro, clientes, posicionamiento, lo que fuera. claro. Entonces,
ese es el valor que tenemos que transmitirle en el presupuesto de cuál va a ser Efectivamente, el objetivo. Eh, claro. Tenemos un montón de preguntas que están apareciendo acá, ya mismo las voy a leer, pero también quiero comentar como complemento de lo que dijiste que está muy bueno y la verdad es, no todo el mundo lo tiene en cuenta esto, ¿sabes? Está buenísima esta charla con vos, porque vos lo ves desde un lugar totalmente diferente del que vemos nosotros capaz encasillados en lo que venimos haciendo siempre, y está muy bueno todo lo que nos estás diciendo. Yo siempre recomiendo que tengamos en cuenta, como dijimos al principio, de buscar, de encontrar cuál es el objetivo de cada una de las cosas que estamos haciendo. Un Claro, presupuesto es una herramienta de venta. El presupuesto total. nos sirve para vender nuestro trabajo, digamos, es el que nos va a Mm, cerrar la venta prácticamente, no sé si a partir del presupuesto, pero va a ser el que nos va a permitir iniciar el cierre de la venta, que es la parte más importante digamos, que el cliente nos diga que sí. claro, Entonces, hay que tener en cuenta eso, que el presupuesto es eso, no mandar por WhatsApp, por ejemplo, mira, te sale tanto. total, No, totalmente, hacer eso es prohibidísimo. tal cual, como dice Sara, digamos, hacerles digamos, demostrarles primero interés, que nos interesa Sí. trabajar con ellos y que nos estamos dedicando a conquistarlos. Ujú, Y además explicarles, como dijo bien Sara, cuál es la problemática que tienen, qué es lo que vamos a darles nosotros a cambio de su inversión. ujú. Aparte también, digamos, no entendemos todo con el CD, con la mente, sino también con el subconsciente. Y el subconsciente hay palabras que, por más que Totalmente. nosotros creamos una cosa, les da distinto valor, ¿no? A las palabras, el Mm. inconsciente capaz pega de otra manera. Así que nada, gracias. Ahora está muy bueno todo lo que nos está diciendo. Mira, vamos a leer, te voy a leer acá los comentarios. Spina dice, ¿el copywriting es más importante en la comunicación con clientes o también se aplica en la comunicación interna de una institución, por ejemplo? Bueno, nunca he trabajado el tema de la comunicación interna, pero todo lo que sea persuasión, todo lo que sea querer llevar de una manera, repito, distinto de la manipulación, querer llevar una conversación de una manera específica más bien a un objetivo al que nosotros queremos atacar, siempre va a utilizar copywriting siempre que hablemos de comunicación habitualmente escrita, pero también podemos hablar porque se utiliza para hacer, por ejemplo, guiones para vídeos y evidentemente para presentaciones. Entonces, digamos que el centro ahora mismo es la comunicación con el cliente, pero porque entendemos que es el cliente al que tenemos que persuadir y tenemos que conectar con él para aumentar nuestras ventas, pero realmente en comunicaciones internas, cuando queremos construir, porque realmente ahora las empresas ya se van dando cuenta de que hay que construir una marca desde los empleados, yo creo que también podría ser muy positivo utilizar estas técnicas de comunicación al fin y al cabo, claro que sí. Claro, mira, yo trabajo con empresas en las que les hago trabajos de comunicación interna, no solamente para afuera, para vender o para comunicar conectar con clientes, sino interna, con los empleados, con la gente que trabaja dentro de la empresa. Si bien yo no soy copywriter, pero sí le doy especial importancia a cómo digo las cosas, a la Claro. forma de transmitirlo, porque como decíamos al principio, el diseño es comunicación y la comunicación no es solamente visual, sino también es a través de todos los sentidos, digamos. Bueno, no sé si de todos, pero a veces sí, de tacto y esas cosas, o de gusto es más difícil en lo que es diseño gráfico, pero sí a través de lo que leemos, a través de lo que entendemos también cuando nos hablan audiovisualmente, no Claro. sé, tiene mucho de importante. ¿Para qué hay más preguntas? A ver, estoy abriendo la casillita de preguntas. Eh, no, bueno, es la misma pregunta, perdón, es la misma pregunta que nos había hecho recién, la que te mencioné recién. Es la misma pregunta Vale. de la casilla de las preguntas. Sara, nada, me encanta la charla que estamos teniendo, acá la gente también está diciendo que les parece buenísima. Eh, hablando de esto que estábamos charlando sobre cómo vendernos y los presupuestos y todo esto, eh, me pareció muy interesante lo que dijiste, que a veces el cliente, si no le entramos por la persuasión, va a terminar eligiendo por precio, ¿no? Claro. Y mucha gente compite, ¿no? O pretende ganar clientes bajando mucho los precios. ¿Está bien eso? ¿Cómo recomendás vos que se agregue valor a lo que vendemos? Es que el tema de bajar precios, desde que leas cualquier cosa de marketing, te van a decir que es contraproducente. Ya no solo porque no te permite ser sostenible,
sino porque el hecho de bajar precios o tener precios muy baratos automáticamente va a hacer que tu valor baje. O sea, siempre vamos a tener en mente todo el mundo que un precio bajo es porque algo no tiene valor. O sea, no vale lo que tal. Entonces, si es calderilla, bueno, esto no tiene valor y te pago tanto y tu trabajo, pues no. Entonces, bajar precios y entregar algo con mucho valor es absurdo y contraproducente para ti porque además bajando precios lo único que consigues es atraer a este tipo de cliente que realmente no valora tu trabajo, que lo que quiere, como decimos aquí, es un logo pelado, en plan de no quiere estrategia ni quiere nada, sino que le hagas cualquier cosa en Canva para publicarlo, pues porque le da pereza hacerlo él. Entonces, bajar precios nunca es una opción. Para agregar valor realmente hay que tener una estrategia de marketing detrás, que en cualquier sector, pero sobre todo en este del diseño, se va a basar básicamente en especializarte. O sea, no puede ser un bazar chino, ¿no? Que hagas de todo para todo el mundo. Tienes que intentar especializar tu estrategia dirigiéndote o bien a un nicho en concreto, pues como decía antes, hay mucho diseño de gráfico y diseño web para coaches porque los coaches ahora mismo están muy de moda y es verdad que se está demandando mucho. Entonces, si te gusta, es un sector interesante. Y para otras muchas cosas, hay otras formas de especializarse también. El otro día yo hablaba con una compañera diseñadora gráfica que estaba especializada en negocios sostenibles. O sea, solo trabajaba con negocios que querían hacer un impacto positivo en la sociedad. Entonces, de esa forma, pues ella se estaba estableciendo en este sector del diseño gráfico como especialista en packaging sostenible, en un tipo de diseño muy específico y demás. Entonces, eso tiene que empezar por ahí, porque ahí es donde tú realmente agregas valor. Pero además de ahí, luego tienes que saber comunicarlo, que es donde entro yo, porque es verdad que luego hay muchos diseñadores que tienen ese trabajo de marketing detrás, que están especializados, que agregan mucho valor, pero no saben comunicarlo, no saben llegar al cliente al que ellos quieren llegar. Entonces ahí no solo está el especializarse, sino está el saber comunicar que yo estoy ofreciendo este valor y que es el tipo de cliente al que quiero atrapar porque realmente es con el que yo empatizo y con el que al que yo realmente puedo aportarle para solucionar el problema X que pueda tener en su negocio. Exacto. Mm, Esto me parece que es como muy ideal, ¿no? Digamos, a todos nos encantaría quizás especializarnos en algo, pero en la realidad lo que pasa es que, sobre todo al principio cuando estamos comenzando, agarramos los trabajos que vengan por una sí, claro, necesidad de trabajar, obviamente. Pero bueno, como decíamos al principio, también está bueno plantearse los objetivos que tiene cada uno, a qué público le gustaría apuntar y a través de la comunicación ir yendo para ese lado. Digamos, más allá que después hagas trabajos de todo tipo porque los fuiste agarrando, porque son claro, los únicos que van saliendo, pero si tu objetivo es como el de tu colega diseñadora que se encarga de empresas sostenibles, ¿no? Era una, sostenible. Sí, eh, sí, sí, sostenible. digamos, a través de la comunicación vas mostrando eso para que otras personas también entiendan que tu especialización es esa, sin mostrar Claro. absolutamente todo. Y después, aparte, lo que tiene de bueno de especializarse y posicionarse en un target tan específico, también esa misma gente te recomienda, vos te posicionás como Claro, experto en el área. total. Eh, por eso siempre se dice que cuanto más fino y más específico sea el nicho al que apuntamos, mejor van a ser los resultados, a diferencia de lo que se cree, que Claro. cuanto más eh, apuntás es como más, más clientes vas a conseguir, ¿no? Eso. Es que en realidad eso es un error porque al final Internet es tan grande que realmente como no te diferencias, la gente no te tiene en el imaginario. Realmente es una estrategia porque yo me dirijo a diseñadores gráficos y web y el 90% de mis clientes son diseñadores gráficos y web. Pero ahora mismo estoy trabajando con una chica que es coach y porque me encantó su proyecto, ella conectó con el trabajo que yo hacía y me contactó y me encantó el proyecto. Entonces me apetece cogerlo, me apetece trabajar con ella porque creo que le puedo aportar muchas cosas. Pero cuando una persona dice, oye, ¿conoces a alguien que, porque soy diseñador web, ¿conoces a alguien que me pueda escribir los textos? La gente tiene en la mente, oye, pues esta chica está especializada en esto. Ujú. Realmente el posicionamiento trata de eso, de tú posicionarte como profesional especialista en X cosas y luego, como dices tú, tanto por supervivencia como por gusto, porque te llega un proyecto que te apetece, luego puedes ir trabajando en otras cosas sin ningún problema. Pero a nivel posicionamiento yo creo que es muy importante. Seguro. Para que tenemos unas preguntas. Ahora, mira, por ejemplo, Que lo cojo. que hay una más arriba. Ariel dice, Ariel que nos decía antes en un comentario que se le brotan un montón de preguntas, así que acá nos hizo otro, dice, ¿escribe o brinda su oficio para libros también? No sé si es una Para pregunta, libro. si vos ofreces tus servicios para redacción de libros.
pero libros tipo ebooks, yo soy redactora, no para, no sé si estoy entendiendo para algo creativo. Ah, No, claro. algo creativo no, o sea, yo no soy escritora. No, lo que sí escribo, por ejemplo, son ebooks. Ebooks, por ejemplo, acabo de terminar varios ebooks de marketing para una agencia con la que colaboro, pero no el libro a nivel creativo, ¿no? Eso ya es otro tema. Lo que pasa es que yo, como te digo, yo además del copywriting trabajo en marketing de contenidos y dentro del marketing de contenidos pues hay mucha extensión, desde artículos SEO hasta pues eso, ebooks bueno, marketing, escribo también de nutrición, etcétera. Claro, muy bueno, Sara, tu trabajo porque es como que englobas todo lo que tiene que ver con la comunicación Claro. y está excelente. Ay, espérame que acá hay otra pregunta, dice acamic.jc, dice, ¿hay palabras clave para atraer clientes además de las que ya nombraste? Hombre, las palabras clave me dan un poco de miedo, porque aparte de, claro, porque no hay ninguna palabra mágica al final. Lo que sí tenemos que, cuando escribimos los textos de la web propia, si pretendemos hacerlo nosotros, tenemos que huir de adjetivos, que tenemos mucha manía de poner adjetivos, algo que es muy bueno, muy grande, muy tal, y tenemos que poner verbos de acción, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos un titular, en lugar de claro, siempre pienso en verbos porque lo tengo ya metido, en lugar de poner cualquier tipo de adjetivo o sustantivo, es mucho más potente comenzar la frase con aprende a lo que sea, evita lo que sea, consigue lo que sea, ¿no? Este tipo de verbos que al final lo que pretendemos es que la persona pase a la acción que tú quieras, que sea descargar tu lead magnet o pedirte un presupuesto o X. Pero el tema de verbos de acción y no tanto adjetivos, que es algo que nos pasa a todos, siempre ponemos muchos adjetivos y no verbos, eso, por ejemplo, sería un truco importante. Y luego dicen los más expertos que palabras tipo gratis, tipo aprende, tipo acciona, pues todo un poco lo que sea eso de descarga ya, cosas como de acción inmediata tienen también que son eficaces, pero a mí el tema de las palabras clave no me gusta demasiado porque depende también mucho de la identidad verbal del redactor, bueno, más nada del redactor, del diseñador de esa página. Por ejemplo, he trabajado hace poco con una diseñadora gráfica que su posicionamiento se basa mucho en diseño slow, ¿no? Como es muy sibarita, hace las cosas de una manera muy específica y muy especial, tiene una sensibilidad muy especial, entonces el tema de descarga ya y todo esto no le pegaba nada. Entonces para ella era contraproducente totalmente utilizar ese tipo de palabras clave y hay que tener muy en cuenta quién es el cliente y quién eres tú. Entonces esto de palabras clave yo no lo veo tan claro. Claro, si existiera la fórmula del éxito, seríamos todos millonarios, Hombre, trabajaríamos juntos. Por eso, evidentemente. lo que tiene de bueno el marketing es justamente que podemos ir analizando también los resultados inmediatamente. Entonces, más allá de armar Exacto. una estrategia, planificarlo y desarrollarlo, una vez que lanzamos, digamos, nuestra comunicación, tenemos la posibilidad inmediata a través de las redes sociales y las webs y todos los análisis que hay de medir cuál fue el resultado y tenemos la opción también de volantear y empezar a ir para otro lado y Efectivamente. verlo. Eh, la gente que cree que hay una palabra mágica es como hasta ingenua, diría, porque eh, Totalmente, sí. si fuese así, todo el mundo sería exitoso y bueno, no lo es. Claro, es De que hecho, perdón, sí. claro, es que el copy es una parte, es igual que pasa con el diseño, o sea, el diseño gráfico, web y copy están súper relacionados porque son patas del marketing digital, y patas que son necesarias, pero tú por un branding no puedes asegurar a un cliente que va a duplicar su facturación. Ahora sí le puedes asegurar que un branding mal construido va a deteriorar su imagen de marca, esto está clarísimo. Con el copy pasa igual, o sea, yo no te puedo decir es unas palabras clave mágicas o que con unos textos X tú vas a duplicar tus ventas. Lo que sí es seguro es que para diferenciarte no vas a lograrlo si no utilizas este tipo de técnicas que muestran tu valor y te diferencian de una manera, pues más, hablas con tu cliente de una manera distinta. Tal cual. Además, el branding justamente trata eso, de posicionar la marca, no es algo inmediato, no es que porque uses Claro, una palabra le van a llevar las ventas, sino es un trabajo efectivamente. constante de muchas partes de lo que es la marca, no solo Efectivamente. con las palabras. Acá Ariel, mira, nos dice si podés contar algún ejemplo lindo
que recuerdes que tengas que ver, con el que, digamos, que a través de tu trabajo hayas ayudado a alguien con un texto o con algún, con algún texto que hayas armado. Es que en realidad el problema de, yo creo, a mí me gusta mucho, o sea, yo estudié publicidad y relaciones públicas, entonces estuve siempre rodeada de diseñadores, porque en mi carrera había mucho diseñador gráfico, yo siempre fui un pato de diseño, lo odiaba a muerte, pero me gustaba mucho escribir, ¿no? Y siempre pero me encanta este mundo. ¿Qué pasa con el mundo del diseño y con los diseñadores? Que se comunican con palabras muy mal habitualmente, porque ellos además siempre tienen el mismo discurso cuando tengo una sesión gratuita, ¿no? Mira, es que yo sé, con imágenes sé decirte lo que hago, pero soy incapaz de expresarlo a través de palabras. Entonces, ejemplos, pues muchos, porque al final recibo muchas personas que tienen proyectos súper chulos, que resuelven problemáticas específicas de un sector del público, ¿no? Porque se dirijan a un nicho y demás, porque además yo para trabajar con alguien necesito que tengan esa parte desarrollada, porque si no yo no puedo escribir un texto para todo el mundo, ¿no? Entonces, veo ideas muy buenas, gente que tiene mucho talento y gente que tiene algo muy importante que aportar, pero que no son capaces de estructurarlo para contarlo. Entonces, realmente el ejemplo bonito es cuando yo mando una página y me llaman y me dicen, oye, es que flipo porque es como si lo hubiera escrito yo y es por fin consigue decir lo que yo no sabía cómo expresar, ¿no? Y realmente eso está muy chulo porque ayudas a una persona realmente a mostrar el valor y mostrar el trabajo por fin con palabras, que ellos ya lo mostraban con su trabajo, pero que necesitaban poder conectar con ese cliente que ellos habían dicho que era su ideal, ¿no? Entonces realmente ejemplos todo, porque es que creo que es un hándicap, al igual que el diseñador se expresa muy bien con imágenes, con palabras le suele costar muchísimo. Entonces le hace Pasa, falta esa sí. ayudita. Mm. Sí, seguro, sí, nos pasa, digamos, a mí me pasa, yo tuve que, digamos, involucrarme mucho con el tema de la redacción, leer, buscar. Es como, digamos, digo siempre también, los que vienen todos los días acá al desayuno me escuchan repetirlo, pero bueno, hasta que, es hasta que, Se queda, claro. Hay que repetir las sí, cosas mucho, sí. tal cual. Como dice acá Calamari, tú dice perseverancia y continuidad para hacer crecer tu marca del tiempo. Exactamente. Bueno, y por eso también con perseverancia, sé que en algún momento se los voy a incorporar. Todo lo que no aprendimos en la facultad, todo lo que no conocemos o cosas que capaz en su momento no se tenían tanto en cuenta como ahora, tenemos que aprenderlas como sea si es que el presupuesto no nos da para contratar a una persona idónea. O sea, lo ideal Claro, sería que cuando hacemos una página, una redes sociales, una comunicación, estaría buenísimo tener el diseñador, la parte que haga copywriting. claro, No siempre el cliente tiene el presupuesto, si son clientes más chicos, pero está bueno tomar cursos, aprenderlo, claro. leer el Instagram de Sara, que tiene un montón de tips y de secretos, pero es verdad, digamos, lo tenemos que incorporar de alguna manera, no dejarlo Sí, de lado. sí. No lo conozco. Hay Eh, recursos, hay recursos. Mm. Seguro que sí. Y viste que yo en un momento te pregunté, no sé si, porque quizás existe como un esquema, viste cuando, no sé, tipo un libro que tenés la introducción, nudo, desarrollo, desenlace, bueno, en copywriting existe esa estructura que vos digas, bueno, voy a iniciar hablando de tal cosa, voy a cerrar con una llamada a la acción, no sé, ¿hay algún tipo de esquema que podamos tener presente? Sí, son las fórmulas de copywriting que hay muchísimas, que son básicamente, pues eso, maneras de estructurar un texto. Habitualmente siempre hablamos de textos de página web, de textos de venta o de anuncios, anuncios para Facebook y para Instagram, ¿no? Son estructuras, por ejemplo, hay una muy famosa también en mi Instagram tengo alguna publicada. Hay una de las más conocidas que se llama la fórmula PAS, que es presentar primero el problema al que se enfrenta el cliente relacionado con tu servicio, después la A es de agitación. Agitación es como, digamos, decirle qué es lo que va a ocurrir si no pone solución a ese problema. Luego la S de solución, que es cuando ya le presentamos la solución que nosotros aportamos en referido al problema que tenga, ¿no? Entonces, esa que es cortita se suele utilizar, por ejemplo, para anuncios. En Facebook funciona muy bien, anuncios de Facebook y de Instagram. Presentar con frases cortitas el problema que está viviendo, agitarlo, en plan, oye, pues, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que si no lo solucionas vas a perder clientes, vas a lo que sea, ¿no? Un referido. Y luego la solución, pues te ofrezco como solución, te ofrezco este ebook gratuito o te ofrezco esta clase gratuita que tú sabes que habitualmente los anuncios de Facebook van a una landing que de ahí te llevan a descargarte alguna cosa. Entonces funciona muy bien para esa, por ejemplo,
para anuncios en Facebook e Instagram. Luego hay otras más largas, que es la Pastor, que es exactamente la misma, pero añade T de testimonio, o de oferta, que significa explicar un poquito mejor aquello que ofreces, y la R de respuesta, que es una llamada a la acción para que pase a la acción al cliente. Pero sí, eso que comentas de estructura se llaman fórmulas, hay muchísimas. Yo recomiendo sobre todo, para que se las apunten, hay mucha información en internet, la Pastor, vamos a decirla para una página web, Pastor, y la AIDA, que es como una muy famosa, bueno, funcionaba en copywriting cuando copywriting era offline total. Pero son muy sencillas y son fáciles de poner bueno, fáciles. Se pueden poner en práctica de una manera digna para conseguir ciertos resultados. Sí. Ahí me las anoté para acordarme también. ¿Vos Genial. tenés en tu Instagram algo sobre En mi esto? Instagram tengo sobre esto y en el blog también. Ah, Tengo, y lo voy a publicar, pues creo que este mes, que tengo mil posts escritos sobre el tema, sobre la AIDA. Sobre la AIDA tengo uno y sobre el pastor voy a publicar. buenísimo. Para un poquito explicar. En tu bio está el Blog e acceso Instagram. Sí, en mi link de la bio tienen toda donde pueden el acceso. dirigirse para esto. Buenísimo, perfecto. Vayan a seguir la Sara, pues la verdad es increíble. Yo obviamente la sigo, el contenido es hermoso que tiene y Gracias. súper interesante y nutritivo, no me sale otra palabra, pero nutritivo Bueno, nutritivo para el emprendimiento, está ideal. Exacto, mira, Ariel dice, ya la estoy queriendo. Y es verdad, eh, te, te escuchamos hablar, Sara, y quizás no todo el mundo sabe que existe esta profesión de copywriting a la hora de crear piezas de comunicación. Y está bueno saberlo porque cuando existe un presupuesto y un cliente entiende digamos, puede, está bueno trabajar con gente que sepa dentro de cada área y el trabajo obviamente va a ser efectivísimo, mucho más Claro. efectivo que si lo hacemos nosotros aparte, así que está bueno tenerlo en cuenta y si no, bueno, los cursos que da Sara también para incorporar pocos cursos, ¿no? Yo ya me mandé a... No, Sí. no. Yo solo doy servicios, pero tengo un servicio que le llamo consultoría. En la web Ajá. lo tengo planteado como una vez, pero, o sea, como un momento oportuno, pero en realidad me están pidiendo continuidad. Que de lo que se trata es de una persona que, pues eso, por presupuesto o por gusto, quiere escribir sus propios textos. Sí. Y le apetece, le interesa tener una guía y una persona que le corrija sus textos y que le dé esa guía de cómo empezar y cómo gestionarlos y cómo llevarlo, pues ese servicio también lo tengo, ¿no? Que obviamente es más asequible, donde yo no digamos doy clases, sino doy materiales para poder construir esos textos y después los vemos, los corregimos y los trabajamos para que estén dirigidos a donde queremos, ¿no? Un poco Y hasta también. está más bueno que un curso, pues bien personalizado, es uno a uno, Exactamente, es que lo que te espaciado. decía, yo lo tenía pensado como una cosa de una hora, pero los clientes me estaban pidiendo en plan, mira, es que no me da, vamos a intentar hacerlo. Entonces ya lo estoy adaptando un poco a la necesidad y haciendo varias sesiones y varias correcciones y la verdad es que le puedes sacar partido, sobre todo lo que decías tú, si estás empezando y no tienes el presupuesto para contratar a una persona que te lo lleve 100%, pero bueno, puedes ir trabajándolo tú con un poquito de ayuda. Claro, buenísimo, sí, 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 y es importante, la verdad es muy importante, como decíamos al principio y lo sigo repitiendo, es parte de la comunicación, el Claro, lenguaje, de hecho el lenguaje también es parte de la marca, digamos, la marca de una claro. persona, la identidad de la marca de una persona, no es solamente el loguito y los colores que utiliza, es todo, es la forma de comunicarse, el lenguaje que tiene, el lenguaje, la comunicación a través de, bueno, del lenguaje, de los textos, de las imágenes que mostramos, todo eso habla sobre la esencia de la marca, de la empresa. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Sara, me gustaría que hablemos, por ejemplo, una página web de un diseñador, ¿no? Generalmente los diseñadores, lo que veo yo que hacemos, bueno, mi página no es el mejor ejemplo porque todo lo que yo enseño nunca lo... Viste, hay un dicho que dice en casa de herrero, cuchillo de palo. Totalmente, esto es Eh, así siempre. Sí. Y todo lo que además yo es transmito universal este refrán, sí. todo lo que yo transmito, no hago nada de lo que transmito, soy súper Eso siempre desorganizado. ocurre. Mi portfolio no lo tengo en Behance porque nunca tengo tiempo de Realmente. armarlo como debería ser. Entonces, antes que dar un mal ejemplo, prefiero no tenerlo. Pero bueno, la página web de un diseñador generalmente muestra los trabajos que hizo, los servicios que ofrece,
y no tiene ese condimento de venta que es tan necesario. ¿Qué nos recomendás que tiene que tener una página para que convierta, digamos, para que el potencial cliente que nos vea, no digo que nos contrate de una, porque a veces hay como un paso que también tiene que Claro, ver con la charla y la comunicación, pero claro. bueno, el objetivo de la página Que calculo que es, contactes. claro, que es que nos hablen Mm. y a partir de la reunión o de la charla virtual tomen la decisión de contratarnos. ¿Qué nos recomendás? En las páginas web, el centro tiene que ser el cliente. O sea, no puede ser los años de experiencia que tengas tú, no pueden ser tus anteriores trabajos, ni pueden ser todas las carreras que tienes. No. El centro de la web siempre tiene que ser el cliente. El titular y el primer tramo de texto siempre tiene que ir dirigido a la problemática del cliente. Se puede hacer desde una problemática, desde un punto de dolor, en plan, pues, pinchando en ese punto de dolor, diciéndole, pues no tienes suficientes ventas porque tu web no funciona, cosas así, ¿no? O puedes ir hacia un beneficio que quieres ofrecerle, o te ofrezco no sé qué, o algo así, ¿no? Un poco para empezar. Y luego otro tema, sobre todo eso nunca, siempre nos olvidamos del cliente. Las páginas de los diseñadores suelen hablar, y de muchos otros sectores, pero ocurre en los diseñadores de los años de experiencia y de con Y quién de he trabajado en mi portfolio. una. Entonces no, eso no funciona en absoluto, por lo que digo, todo el rato el cliente va a ir a buscar por precio porque no le están hablando a él, ¿no? Nadie le está comentando qué problemática le van a solucionar. Eso es lo primero. Y lo segundo es el portafolio que yo tengo un amigo que es diseñador web y dice que siempre le doy caña con eso. Pero es que el portafolio, ustedes tienen que pensar que la persona que ve su web y ve su portafolio no tiene ni idea de diseño. O sea, una persona es como los fotógrafos, que también es otro tipo de cliente al que yo me dirijo porque lo considero también creativo, y además hay muchos fotógrafos que se dedican no solo a fotografía de familia, sino a fotografía de marca personal y demás. Si tú me Producto, pones una foto, exacto, producto y demás, si tú me pones una foto, yo como no soy fotógrafa, no tengo ni idea de cuál es su estilo, no sé, o sea, yo tengo un criterio para decir si me gusta o no, pero no puedo valorar más allá. Entonces, si tú me pones un portafolio de diseño gráfico, diseño web, yo voy a ir a ver por precio porque no tengo ni idea. O sea, ¿qué me estás enseñando? ¿Me estás enseñando una web bonita? Doy por hecho que sabes hacer web bonitas, doy por hecho que sabes hacer diseño gráfico. Pero si queremos poner un portafolio porque nos interesa que vean aquellos trabajos, hay que poner la transformación, hay que contextualizar ese portafolio, hay que decir, pues Pepito me contactó porque le ocurría esto con su branding. Y lo ideal es poner el branding anterior, que habitualmente es horroroso. Entonces, la transformación es donde se ve ese valor que yo le he añadido. Entonces, contar cuáles eran los problemas de este cliente relacionados con el servicio que yo doy y contar cómo llegamos a la conclusión de que este era su mejor versión, digamos, y ponemos aquel trabajo que hemos hecho. Si contamos eso, tenemos muchísimas más posibilidades de que un cliente se sienta identificado con ese primer problema que tenía ese cliente y diga, oye, esto es lo que me ocurre a mí, yo necesito que me haga esta persona el trabajo. Entonces, cuando tú le presentas un presupuesto caro a un cliente, te dice, oye, es caro, pero es que me interesa que me lo hagas tú porque he visto cómo lo solucionas. Es claro. que es esa manera de contarlo. Es que lo caro o lo barato es algo que el cliente lo entiende de acuerdo a lo que cree también. Cree que nuestro trabajo es, bajamos una imagen de Google, le ponemos una tipografía y ya hicimos un logo. Y no es así. Efectivamente, Todo tiene un efectivamente. proceso y ahí te voy a decir algo que eso, ya está. Que la diferencia de valor también que podemos incorporarnos, que cada uno puede incorporar, digamos, se habla mucho del valor diferencial, ¿no? A la hora de que los clientes nos elijan. Diseño gráfico, diseñadores gráficos, mejor dicho, somos millones. Ujú, Diseñadores ujú. gráficos que estudiamos en la carrera, diseñadores gráficos que somos licenciados, diseñadores gráficos que hicimos un curso corto, diseñadores gráficos que no hicieron nunca un curso, pero manejan Illustrator o Corel o Photoshop y trabajan como diseñadores gráficos, es como una competencia enorme. Claro, Entonces, el valor está justamente en la manera, es una de las formas de demostrar el valor, es en la manera que trabajamos, que cada uno trabaja. claro, Ahí es donde el cliente encuentra la empatía y se decide por uno o por otro, o si no, termina eligiendo por precio y los resultados no siempre son los mejores, definiendo desde ese lugar. Entonces, claro. una de las formas de demostrar el valor y en lo que nos diferenciamos es eso, justamente es demostrar el proceso de nuestro trabajo, cómo trabajamos, por qué de acá llegamos acá, cuáles fueron los pasos que hicimos, cómo trabajamos en conjunto con el cliente para que lo que transmitamos el cliente se sienta representado, ¿no? Porque Claro, en definitiva la marca es
transmitir la esencia de la empresa y de la persona que es de la empresa, no nuestra. Entonces, para que el cliente se sienta representado a través del trabajo que hacemos, hay todo un trabajo y un proceso. Entonces, una vez que el cliente lo entiende y se da cuenta de cómo funciona, ahí ya deja de tener el concepto de cheque caro por hacer un dibujito. Efectivamente. Claro, Y ya, totalmente ahí. Ahí es donde entra nuestro trabajo de hacerle entender que no somos caros, que es que vale esto es lo que yo te voy a entregar. Claro. claro, es un valor. No puedo creer que ya pasaron 50 minutos casi desde que empezamos. Mm. Pasó rapidísimo la charla No, porque la sí, verdad es verdad, estoy mirando la hora de es verdad. es súper Sí. interesante, ¿no? Está muy bueno. Hay algo que, digamos, que te escuché a vos decir, que es la identidad verbal, ¿no? Que tiene que ver como parte también de la identidad de una marca, ¿no? La identidad Claro, verbal es parte de la identidad de una marca. claro. Eh, y cómo se construye esa identidad verbal dentro de una marca? La identidad verbal, sobre todo cuando hablamos de marca personal, quizás es más fácil de construir porque va a ir muy en línea con, evidentemente, con la realidad de cómo hablamos nosotros. Pero ahí también hay una dificultad y tenemos que, digamos, o sea, yo lo que en otro de mis artículos lo hablo, lo que siempre, aparte de tener un manual, igual que tener un manual de identidad visual, que lo entrega siempre un diseñador cuando hace branding, yo también entrego una guía de identidad verbal cuando hago un trabajo porque es bueno tener recogido ahora explico qué cosas hay que tener recogidas, pero bueno, es bueno tener recogido cómo hablamos y cómo nos dirigimos a nuestro público, porque aunque sea marca personal y se identifique con nosotros, hay cosas que tenemos como muy interiorizadas, como por ejemplo, hay marcas que en redes sociales son muy amigables, muy divertidas y son incluso un poco gamberras, y luego te envían un email con un saludos cordiales. Entonces, eso, por ejemplo, es a lo que nos referimos cuando hay que tener una identidad verbal coherente. Por ejemplo, ustedes entienden súper bien lo que es una identidad visual coherente. Pues evidentemente no puedo tener una tipografía en mi web y utilizar otra diferente en mis redes sociales. Pues la misma cagada ocurre en identidades verbales y eso se ve mucho porque no tenemos ese concepto más interiorizado, que básicamente es comunicarnos en todos los medios de la misma manera. La marca, la identidad verbal está compuesta por la voz, que es la manera en la que nosotros hablamos, y eso es inamovible. Pues aquí está, si nuestra marca es hombre o mujer, si habla gritando o habla bajito, si habla de una forma dulce o habla de una manera rotunda, este tipo de cosas, ¿no? Y luego están los tonos, que dentro de mi voz inamovible yo los puedo adaptar al momento. Evidentemente no es lo mismo que yo le envíe un email a un cliente para reclamarle un pago, a que le envíe un email para darle la bienvenida al nuevo proyecto que vamos a comenzar. Pero mi voz tiene que ser siempre la misma. Es lo que digo, si somos conversos y tenemos ese lenguaje, yo por ejemplo que soy como muy natural y soy como así muy rápida y tal, yo no, jamás me vas a ver finalizar un email con un saludos cordiales, aunque me dirija a algo súper institucional y no puede, o sea, sería completamente incoherente. Entonces, ese tema de definir nuestra voz y tenerla por escrito, decir estas cosas sí pegan conmigo, estas cosas no pegan conmigo, es una buena manera de tenerlo definido. Luego, otra cosa muy importante es el universo verbal, que es como aquellas palabras que utilizamos con más frecuencia y que de manera natural, porque repito, si somos marca personal, nos ocurre de forma natural, pero tenerlas recogidas también es muy interesante porque no solo tiene que ver con cómo hablamos nosotros, sino al tipo de cliente al que nos dirigimos, ¿no? Ese universo verbal que podemos tener recogido esas palabras para dirigirnos a una cosa específica o intentar utilizar siempre el mismo término, eso nos hace estar en la mente de nuestro cliente de una manera mucho más fuerte, ¿no? Sí, vos sabés que de hecho también hay algo que yo siempre veo y lo veo mucho y lo veo en empresas muy grandes. Acá hay una empresa, la número uno, entre comillas, porque estoy sin internet, que se llama Fivertel, perdón, que es el proveedor, digamos, más conocido de internet de acá de Argentina, ¿no? Así anda mal, que estoy con los datos del teléfono, pero bueno, queja aparte. Bueno, Eh, hace 2 semanas que estoy llamando todos los días para quejarme porque no me está funcionando bien internet, ¿no? Y fatal. ya noto algo que dice, la grabación dice, si querés hablar con el servicio técnico, marque 1.
como que en una misma El frase usted y te hablan de usted lo y de odio. en muchos textos también que arrancan hablándote de tú o de vos, como decimos acá en Argentina, y en la mitad te hablan de usted y después te hablan de vos y después de usted. Como que desde eso que es súper básico en adelante. Exacto, exacto. Pero ese tema, mira, no sabes la cantidad de webs que reviso con los que me encuentro con ese tipo de problemas, que cualquier persona sin necesidad de ningún conocimiento de copy al leer, lo puedes ver. O sea, quiero Claro, decir, son cosas que o sea, tú no puedes hacer, o personas que se dicen ser, el otro día revisaba una web, no, en nosotros nos pasamos en ser amigables y en ser cercanos, y tratas de usted a la persona que te lee. Es que claro. no, pues, no, o sea, tratarás de usted si eres pues un bufete de abogado, que quieres trabajar con un X tipo de cliente, que quieran sentirse como una exclusividad y otro. No puedes tratar de usted a alguien cuando tú dices que quieres ser cercano, porque es Claro. completamente incoherente. Tal cual, aparte el respeto no pasa por decir de usted o de tú, de Totalmente. vos, sino pasa Mm, por otro lado. Depende de cómo decir vos a cada momento. Hay que ver a quién le estamos hablando. claro. Entonces, depende de la persona que reciba el mensaje, va a ser la forma en la que hablemos. Sara, nos quedan los últimos 5 minutos. Es una charla hermosa. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas. Me alegro. Sí, Yo no, también estoy de verdad, pasándolo muy porque bien. muchas veces creemos, nada, como que trabajamos en automático y hacemos cosas creyendo que son obvias y no es así. De hecho, hasta la forma de comunicar verbalmente va cambiando constantemente. Es algo que va evolucionando y hay cosas que van quedando antiguas y cosas que van siendo más actuales y más efectivas, digamos, ¿no? Entonces, yo los invito a todos y a todas los que están acá en vivo ahora. Bueno, igual esto queda guardado en IGTV de acá de Instagram y después lo voy a subir a YouTube. En los dos lados siempre está completo. Bueno, en IGTV ahora hace un tiempo que se puede grabar. Antes quedaba guardado un día en las historias. Y Sí, es verdad, ahora ha cambiado. ahora se puede dejar guardado, así que está buenísimo, pero también lo subimos a YouTube. La gente los ve muchísimo los desayunos. Lo Muy veo en los bien. vi que tienen muchísimas visitas. En cuarentena estamos todos medio vagos y nos levantamos no tan temprano, así que a veces por eso hago el desayuno a 11:30 de la mañana, que en Argentina que ya es Claro. casi la hora de almorzar, pero bueno, es para que puedan estar presentes. Eh, Claro. pero bueno, nada, quiero recomendarles que sigan a Sara, porque acá está el Instagram acá arriba, es Sara Lodos, _copywriter, como se escribe, writer, W-E-R, bueno, ahí está bien escrito. Tiene un contenido excelente, van a ver muchos tips y cosas que capaz no creen que son importantes y son súper importantes a la hora de comunicar, como lo venimos repitiendo desde que empezamos. La comunicación, o sea, el diseño es comunicación y la comunicación tiene que ver con todo, no solamente con lo visual y con la parte de imágenes, sino también con el lenguaje que utilizamos, de qué manera hablamos, de qué manera lo decimos. Hola. Sebastián, mira, estas son las cosas del coronavirus, ¿vale? Que no tenemos guardería ni tenemos colegio. Pero no pasa nada, aparte Mira, lo ya siento. me está reclamando. Me está Ya te la reclamando porque devuelvo. mi chico se ha ido como no está el papi, pues viene a dar. Espérate un momento, cariño, por favor. Igual se Ay, portó muy bien, disculpa. ¿eh? Vino Se portó muy bien, la verdad. Claro, pero pasa, digamos, estamos todos desde casa, yo lo veo con mis clientes también, Claro. que están hablando, tipo, capaz Espérate un momento, lo busco yo. traje de arriba y abajo están los chicos gritando, ¿no? Mi hermano, ¿Verdad que sí? A mí mi me hermano, pasa con los clientes que tenemos reuniones y los clientes se les ve a los niños por detrás, porque claro, está todo el mundo con esta situación tan extraña. mi Ay, hermano trabaja perdón. en Grey, no pasa nada, Sara, por favor, aparte es muy relajado, muy coloquial. Mi hermano trabaja en una agencia de publicidad muy grande, muy importante, que es Grey, que es una agencia internacional. Y él está trabajando obviamente desde casa, tiene 5 chicos, 5. Wow, De 2 a 11 años, así que imagínate, están chochos con el papá que wow. en la reunión, le entran al cuarto, papi, papi, papi. Cara. Dice, yo no tengo hijos, pero estamos todos iguales, no pasa nada. Sara, Sara, te quiero agradecer de verdad muchísimo por esta charla. Fue súper, súper, súper. Me sigue saliendo nutritiva, no me sale la palabra que quiera decir. Nada, Productiva. Bueno, nutritiva que te entiendo.
aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo con vos. Espero que la gente haya aprendido también, que por los comentarios es así. No sé si querés decir algo en el último minuto que queda para cerrar. No, yo te quería agradecer muchísimo que me permitieras estar aquí para hablar con la comunidad. Me encanta sobre todo hablar eso como comunidades de diseñadores para que entiendan que hay otras formas de vender su trabajo y de mostrar su valor, que hay formas realmente de hacerlo más allá de precio. Exactamente, es así, es así. A los que se suman recién, véanla entera, por favor, porque de verdad van a aprender muchísimo. Sara, muchas, muchas gracias. A ti, Déjame agradecerle a Waffle House, tu café que stop. me viene mandando los desayunos, estoy contento. Pueden pedir Muy por bien. PayPal acá en Buenos Aires, por Uber Eats y por Globo. Así que nada, muchas gracias, Sara, por este A desayuno ti, hermoso. un Un gusto abrazo. conocerte. Igualmente.